el brinco fue porque queríamos agarrar al representante de Morena ante el INE, a Mario Hiergo, a quien tenemos ya con nosotros, porque va rumbo al aeropuerto y dijimos, esa ahorita ya lo tenemos, vámonos, porque ese es el otro tema del que mencionaba Álvaro Delgado. El INE ratifica hoy que Morena no podrá devolver los 200 millones de pesos de sus prerrogativas para la compra de vacunas. Y el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que los recursos podrán regresar al erario como remanentes tras la fiscalización a los ingresos y gastos del partido en 2021. Y le damos la bienvenida aquí a Mario Rafael Hiergo, el representante de Morena ante el instituto. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, saludo ahí a tu amplio auditorio. Vamos rumbo al aeropuerto y saludo también a quien hacen posible este esfuerzo informativo. Muy buenas tardes, estoy a tus órdenes. Diputado Hiergo, son dos temas, los dos muy relevantes. Por una parte, el INE insiste en solicitar al gobierno federal 1,730 y tantos millones de pesos adicionales para organizar el proceso de revocación de mandato. Y por en otro tema, se niega, ya lo hizo oficial, ya se aprobó en el Consejo General, la negativa a recibir de Morena las prerrogativas que Morena se comprometió a devolver para destinarlos a la adquisición de vacunas, a pesar de que hay un antecedente que Margarita Zavala en 2018 regresó las prerrogativas que se le entregaron como candidata presidencial que después se rajó, pero ese es otro tema. ¿Por qué no comenzamos, diputado, por este segundo tema? ¿Por qué el INE se aferra a no dejar que Morena le regrese el dinero? Es muy importante ahí darle el contexto al auditorio en este tema tan importante, Álvaro y Alejandro. Efectivamente, como bien consignas, en 2018 establecieron un régimen de excepción con Margarita Zavala, que ya había recibido vía transferencia la primera administración de financiamiento público como candidata independiente a la presidencia de la República, violando las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que los candidatos independientes tendrán acceso y usarán única y exclusivamente el financiamiento público para sus campañas políticas. ¿Qué estableció el Instituto Nacional Electoral? Siendo presidente Lorenzo Córdoba Vianello, en 2018 establecieron un régimen de excepción, aprobaron un acuerdo para aceptar la devolución de Margarita Zavala de esa primera administración, aprobaron un acuerdo para redistribuir en el resto de los candidatos independientes esos recursos devueltos por Margarita Zavala. Estamos hablando de abril de 2018, que le permitieron a Margarita Zavala devolver ese recurso. ¿Qué debió hacer el Instituto Nacional Electoral en este tema? Ya había hecho la transferencia a Margarita Zavala de esa primera administración. Lo que debió hacer en 2018 el Instituto Nacional Electoral es, una vez concluido el proceso electoral, permitir el reintegro de ese recurso, pero no lo hicieron así. Le permitieron, a través de un oficio, a través de un cheque, el oficio dirigido a Lorenzo Córdoba Vianello, y a través de un cheque le permitieron la devolución de estos recursos al margen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué hicieron con Morena? Es importante
aclararle al auditorio esto. Nosotros presentamos la solicitud de devolución. ¿Y qué nos dijeron? ¿Saben qué? Hay un acuerdo donde que establece que los partidos políticos podrán renunciar a sus prerrogativas que informaran antes de que esos recursos fueran transferidos. No así el trato que le dieron a Margarita Zavala en 2018. ¿Qué hicimos nosotros ante la negativa del INE? Presentamos un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió, aguas ahí Álvaro y Alejandro, resolvió y le dijo, es inaplicable el acuerdo respecto a la transferencia de recursos previos, es inaplicable porque estamos ante la figura de la devolución. Y ante eso tú, INE, no te has pronunciado. ¿Qué resuelve el Instituto Nacional Electoral el día de hoy? Nos vuelve a negar ese derecho. No entra al estudio de explorar la posibilidad de la figura de devolución, sino lo que hace es, ya no nos aplica ese acuerdo, sino ahora dice, estoy impedido ante la ley. La misma restricción que tenía Margarita Zavala, que violó la ley el Instituto Nacional Electoral, pues ahora nos las aplica. Y le decimos, a ver, se trata, no puedes hacer un régimen de excepción. Y bueno, pues se abrió el debate en ese sentido y desde luego que finalmente por unanimidad de votos, hubieron dos votos particulares, 2 votos en contra, pero finalmente no se nos permite como partido político poder devolver este recurso de prerrogativas al que Morena le había solicitado al Instituto Nacional Electoral, Álvaro y Alejandro. Hay que decir que son 547,726,000 pesos que Morena quería devolver a las arcas públicas para que fuesen utilizados para la compra de vacunas en esta emergencia para atender la demanda relativa al tema del COVID. Así es. Ahora, la pregunta es esta, si hay un trato diferenciado entre lo que pasó con Margarita Zavala y ahora con Morena, es al final, cualquiera puede decir pues que es una decisión, la de hoy es una decisión política, al final es una decisión que se carga hacia un lado, porque si ya se tomó una determinación con Margarita Zavala, ¿por qué no se le da se toma la misma medida a Morena y a Morena se le castiga no permitiéndole y a Margarita Zavala sí se le acepta la devolución? ¿Qué le dice eso, diputado, esta decisión que parece política? Efectivamente, este trato de excepción, que no nos miden con la misma vara, pues yo se les dejaría pues al auditorio que saque sus propias conclusiones. Desde luego que el Consejo General del INE, que preside Lorenzo Córdoba Vianello, actúa de manera fascista. Desde luego que hay intereses al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y desde luego que hoy se quitaron la capucha porque también en un procedimiento especial sancionador que interpusieron en contra de Margarita Zavala por un tema ahí de redes sociales, finalmente la absuelven. Y bueno, con esto de que nos negaron ya poder devolver este recurso con ese trato diferenciado, a Margarita sí se lo permitieron en 2018 y a Morena no, pues queda más que evidente que se sirve y se responde a intereses de grupos que siguen anclados en el pasado. Esa es mi conclusión respecto de este tema. Hicimos valer nuestra opinión, hicimos valer nuestros argumentos con la ley en la mano, pero finalmente no pudimos convencer al Consejo General
del INE respecto de este tema tan importante, tan sensible y de justicia social, Alejandro y Álvaro. Por cierto, diputado, lo interrumpo. Hoy uno de los consejeros electorales, Ciro Murayama, dijo, para argumentar la negativa a la devolución de las prerrogativas de Morena, que el INE no puede convalidar una acción que está prohibida por la ley y dice, ¿cómo llegarán las vacunas a la población? Y dice que no va a subsanar el clientelismo político y dádivas. Ciro Murayama dice textualmente, no nos pidan que abramos la puerta a la dádiva y al clientelismo político. ¿Qué? O sea, mira, él dice que las vacunas son dádiva. Imagínate el lenguaje que utiliza un árbitro electoral, Álvaro. Un lenguaje no propio de una autoridad, de un consejero electoral. Hoy en ese punto fui muy enfático y le dije al consejero Murayama que parecía más una voz defendiendo intereses de partido, intereses del pasado, más que una voz del árbitro electoral, porque el señor consejero Murayama hizo juicios de valor. No es propio el lenguaje utilizado por el consejero Murayama en este tema. Lo hice valer, lo hice del conocimiento del consejo y desde luego que se ve clara la intención de estar permanentemente y de manera sistemática en contra de Morena, en contra de nuestro movimiento. Y quiero comentarte, si me permites pasar al segundo tema, o si hay alguna otra pregunta al respecto, con gusto a ver, la comentamos, Alejandro. Antes, diputado, porque me interesa mucho su opinión. En la mañana, Adán Augusto López le plantea a los consejeros del INE que si van a solicitar dinero a la Secretaría de Hacienda, tienen que considerar bajarse los sueldos y cortar los privilegios a los que pues estaban muchos acostumbrados. Le dice por la mañana el secretario de Gobernación. Por la tarde, pues ya manda su requerimiento, el INE aprueba el requerimiento que le va a mandar a la Secretaría de Hacienda, y pues no se bajan mucho, pues oí ahí a Lorenzo Córdoba, pero al final lo que está pidiendo son 1,738 millones de pesos. Y obviamente no está incluido ahí todo el paquete de privilegios, que no es mucho dinero, digamos, pero que sí es simbólico, dada la petición del presidente de México y dada la petición ahora del secretario de Gobernación. ¿Qué es lo que puede usted comentar al respecto sobre la petición específica de los 1,738 millones que quiere el INE? A ver, es importante señalar algo. La Sala Superior, en este tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le mandató al Instituto Nacional Electoral hacer una revisión integral, una revisión donde participaran todas las unidades administrativas generadoras del gasto presupuestal. ¿Qué hizo el INE, Alejandro y Álvaro? Únicamente hizo ese ejercicio en aquellas unidades administrativas que tuviesen que ver con el ejercicio y el proceso de revocación de mandato. Pero sus privilegios los dejaron intocados. Si tú revisas o si ustedes revisan la sesión, yo le formulé una pregunta directa al presidente del Instituto Nacional Electoral. Y le dije y le pregunté que si estaba de acuerdo en renunciar al privilegio del seguro de gastos médicos mayores, que hay un monto por el orden de más de 130 millones de pesos, y que se orientaran al ejercicio de revocación de mandato, y contundentemente, de manera exaltada, me dijo con un contundente no.
Y desde luego que también pusimos sobre la mesa y les dijimos, no quieren echar mano tampoco del fondo de retiro, que anda por el orden de los 300 millones de pesos. Desde luego que no quisieron meterle mano al fideicomiso, al fondo para atender el pasivo laboral, que anda por el orden de los 500 millones de pesos. Por supuesto que no le quisieron meter mano al fondo para atender la necesidad de carácter inmobiliario, que anda por el orden de los 800 millones de pesos. Es decir, hay un gatopardismo, ahí es la misma gata pero revolcada. No hicieron un análisis exhaustivo, no quieren atender el llamado a la austeridad republicana, se niegan a renunciar a sus altos sueldos, que también pusimos sobre la mesa. Es decir, no hicieron un análisis y una revisión integral y exhaustiva del presupuesto. Pero otra cosa que también pusimos sobre la mesa, siguen sosteniendo que la revocación de mandato cuesta 3,800 millones de pesos. Nosotros sostenemos que no cuesta eso. No hicieron un ejercicio de poder optimizar, de poder hacer más con menos recursos. El tope y la vara que pusieron es de 3,800 millones de pesos y bueno, están ahí haciendo un medio ejercicio de recorte y de análisis de su presupuesto, pero están dejando intocados sus privilegios, como los sueldos de los consejeros, como los sueldos de los asesores, que por cierto ganan más. Hay asesores que ganan más que el presidente de la República. Por supuesto que no quieren renunciar al seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, pues sí, ahí quedaron evidenciados. Sí, de hecho, los sueldos, el número de asesores de los consejeros del INE lo publicamos aquí en un reportaje del Diario Digital. Sin embargo, diputado Yergo, pero entonces, ahora el Consejo General del INE, al aprobar la solicitud a la Secretaría de Hacienda de 1,738 millones de pesos, ya digamos que le pasa el balón a la cancha del gobierno de la República, en espera de que el gobierno de la República pues le dé esos 1,738 millones de pesos. ¿Eso va a ocurrir según la información que usted tiene? Desde luego que el resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien vinculó a la Secretaría de Hacienda, de ninguna manera la está obligando a proporcionar recursos. Lo primero que le dijo al INE es, haz una revisión integral, lo que yo consigné hace un momento. Si después de esa revisión integral de tus unidades administrativas, es decir, si en lo interno, aún haciendo este esfuerzo, no alcanza el presupuesto, entonces es potestativo, podrás solicitar a la Secretaría de Hacienda, es decir, lo traslada al tema externo, podrás solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal y vincula a la Secretaría de Hacienda para que justifique, para que funde y motive la respuesta, pero de ninguna manera la está obligando. Entonces lo que se hizo hoy fue aprobar esa gata revolcada y sacar ahí algunos centavos para la revocación de mandato sin tocar sus privilegios y se aprobó enviar el escrito a la Secretaría de Hacienda para solicitar la ampliación y le ponen ahí, si no mal recuerdo, un término del 31 de enero de esta anualidad. Ese es el estatus. Ahora, hay un claro, bueno, por un lado está el anuncio del presidente de México, ratificado hoy también por el secretario de Gobernación, que le van a revisar absolutamente todo al INE para ver de dónde se puede recortar más.
y obviamente hay rubros que interesan del INE para recortar. Son los que no quieren recortar. Hoy enumera, por ejemplo, el secretario de Gobernación. Él habla de gastos superfluos. Dice, por ejemplo, la flotilla de vehículos que a veces ni utilizan. Y luego les dice, los gastos de representación excesivos, los viáticos, el uso superfluo de recursos siendo servidores públicos y los sueldos, que no generarán grandes economías, un gran ahorro, digamos, va a salir de recortar 11 sueldos, y bueno, y más todos los 300 o 200 que son de los asesores, pero que sí mandarían desde el INE un mensaje de que hay un deseo de ser solidario con una nación que pasa por la peor crisis económica, como el resto del mundo, de la historia, y con tantos millones de pobres, más de 50 millones de pobres. Pero esa parte, hay una apuesta por no bajarse esos salarios, diputado. Clarísimo. Pero adicionalmente, Alejandro y Álvaro, hay un tema que también nosotros solicitamos, que desde ahí se puede echar mano, que es el programa anual de arrendamiento y prestación de servicio. El programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Ahí nosotros solicitamos información. Inicialmente nos dijeron que no estaba todavía en condiciones de proporcionar esa información, pero desde luego que hay en ese rubro manera de echar mano también para orientar recursos en el ejercicio de revocación de mandato. Efectivamente, cuando el secretario de Gobernación refiere el tema de los arrendamientos, el tema de compra de vehículos, precisamente está dentro de ese rubro que no han querido tocar, que no lo tocaron, al igual que los otros fideicomisos y los otros fondos que ya he consignado en esta entrevista, Alejandro y Álvaro. Puede pensarse, a partir de esta respuesta del Consejo General del INE, que hay un desacato a lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ustedes recurrirían una vez más al Tribunal Electoral. Por supuesto que a nosotros estamos convencidos y sostenemos que faltó exhaustividad en el análisis y en la revisión de todas y cada una de las unidades administrativas generadoras de gasto y de asignación de presupuesto por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero, y desde digamos, luego... la pregunta es, digamos, ¿desacata la sentencia del tribunal? Sin ninguna duda, no la atiende en todos sus términos. Desde luego que hay un desacato. No satisface, en nuestra opinión, el alcance en relación con la integralidad con la que debió analizarse el presupuesto en su totalidad, Álvaro, Alejandro. Bien, pues diputado, sabemos que está usted por tomar un avión. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada de manera tan intempestiva. Muchísimas gracias. Era un tema que había que comentar aquí. Gracias por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Le saludo ahí al programa Los Periodistas, sin embargo, MX. Le saludo, Alejandro, saludo, Álvaro, y como siempre me reitero a la orden. Muchísimas gracias, diputado.